En este video voy a hacer como un breve análisis de mi vida. Yo no tengo nada guionado en YouTube y quiero hacer una introducción a mi persona y por qué hago lo que hago. Para los que recién llegan, recién me conocen, mi nombre es Jaco, tengo 25 años. Estamos ahora en el 2024 y bueno, me considero creador de contenido, formador de alto impacto, entre otras cosas, biólogo también, soy licenciado en biología y les voy a contar un poco sobre mi historia, por qué estoy acá, por qué hago lo que hago y cuál es mi misión y mi objetivo en general. Bien, yo soy de Mar del Plata, soy argentino, nací en Mar del Plata y hasta los 12 años viví ahí. También viví una parte en Estados Unidos, pero bueno, eso no viene al caso en dónde viví más o menos. Nací en Mar del Plata y a los 12 años nos fuimos con mi familia a vivir a San Martín de los Andes y hice toda la secundaria en el sur, en la Patagonia. Esos viajes me cambiaron la vida, yo siempre me fui moviendo de casa, viví como en 10 casas, en la mayoría de mi infancia viví como en 10 casas, nos íbamos siempre trasladando porque mi familia es muy viajera, entonces siempre íbamos de acá para allá. Y eso me hizo desarrollar una identidad bastante desapegada en general, del mundo en general, lo cual tiene muchas ventajas y muchas desventajas, por supuesto. Toda la secundaria siempre fui una persona muy tímida o me consideraba muy tímida, vivía enojado con el mundo y por ahí llegaba a casa después de la escuela y no quería hablar con nadie y me sentía muy frustrado, muy solo. Tuve un intento de suicidio cuando yo tenía 15 años. Eso fue más que nada porque yo me sentía, bueno, como les dije, muy solo, me sentía muy triste y era muy tímido. No podía expresar mis sentimientos con nadie, entonces reprimía todo lo que sentía y en un momento exploté y casi me quité la vida. Por suerte no, pero les voy a contar un poco esa historia. Cuando estaba a punto de quitarme la vida, escucho que en la oreja alguien me dice: quédate tranquilo que vas a volver a sonreír. Yo me cagué todo porque estaba solo básicamente en la habitación y eso me hizo bajarme de la silla por donde estaba por hacerlo y bueno, hace que yo esté vivo al día de hoy. Yo lo tomo hoy como la palabra de Dios que me dijo que iba a seguir viviendo y creo que así fue. Me gusta interpretarlo así. Pero en fin, eso fue a los 15 años. Yo toda la secundaria en general no la pasé, o sea, sí hubo momentos hermosos y la pasé muy bien. Yo hacía escalada en roca, iba a hacer mucho deporte. En general estaba siempre compitiendo en escalada y un montón de deportes más que me hacían muy bien. Tenía muchos amigos, muy buenos amigos, pero no la pasé muy bien. Yo me sentía siempre decía que yo era un pedazo de carne que caminaba y no me permitía sentir, no me permitía expresar mis sentimientos. Y a la vez era una persona muy sensible, siempre fui una persona muy sensible, un hombre muy sensible. Y con todo esto de que quizá los hombres como que no se les permite, ¿no?, hacer esto, no se les permite llorar o sentir cosas o ser más sentimentales, más sensibles. Y yo era una persona muy de eso y me ocultaba, entonces reprimía todo lo que sentía. Y eso hacía que pasados los años se fuesen acumulando cosas y justamente en ese momento a los 15 años tuve ese deseo de no existir más, que por suerte se terminó, pero bueno, después siguió la vida y yo conocí como el alcohol a los 16, 17 y empecé en vez de opacarlo con depresión, lo opacaba con alcohol, lo opacaba con marihuana y con otras sustancias. Que me hicieron llevar por un camino que no me gustó, en el sentido de que yo escabiaba y tomaba solamente para escaparme de esa realidad que me disgustaba, entonces, bueno, terminé alejándome un poco de mí mismo, de mi esencia. A los 18 decidí irme a vivir a La Plata, lugar en donde resido hoy en día, y decidí estudiar biología, porque yo siempre fui amante de los animales, siempre me gustaron, siempre me fascinó la ciencia, entonces decidí estudiar biología. Al día de hoy estoy recibido, así que ya pasaron como 7 años de ese momento, pero decidí estudiarlo porque siempre tuve una fascinación profunda por los animales, siempre me gustaron. De hecho, siempre me gustaron las tortugas marinas, los animales marinos en general, siempre me gustó el agua. Entonces decidí estudiar biología y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Fui a La Plata, estudié zoología. El primer día de facultad me acuerdo que yo era una persona súper tímida en la secundaria, como les dije, pero entré a la facultad y se me fue toda la timidez al toque porque empecé a hacer amigos nuevos, me encontré con gente que era rara como yo. Yo en mi secundaria no tenía un grupo de amigos que le gustaran los animales o que le gustara la naturaleza y demás, y acá me encontré un grupo de gente fascinante a la que le gustaba este tipo de cosas. Entonces sentía mucha felicidad por estar ahí, sentía mucha alegría, porque por fin encontraba gente que era igual de rara que yo. Bueno, fueron pasando los años en la universidad, fueron pasando los meses, los años, empecé a rendir parciales y finales, me fue muy bien. A todo esto mi familia me mantenía, ¿no? Me pagaba la universidad, no, la universidad no porque era pública, pero me pagaba el alquiler y demás. Y
Bueno, yo siempre estudiando los animales, me encantaba. Lo que pasa es que en la secundaria, en la universidad, en los primeros 3 años de facultad, yo siempre fui una persona que estuvo bastante dormida en ese sentido. En el sentido que sí, estudiaba un montón, pero por ejemplo no hacía deporte o comía muy mal y no tenía una conciencia sobre mi cuerpo. Sobre mi cuerpo y mis hábitos en general. Entonces, yo me acuerdo que en el 2018 habré escabiado de jueves a domingos todos los días, porque no tenía una conciencia y entonces seguía reprimiendo esos sentimientos que yo tenía, los seguía reprimiendo. En alcohol, en marihuana también empecé a consumir muchísimo en esa época. Y era todos los días un constante, quiero que llegue el fin de semana para poder relajarme, para poder divertirme, para poder dejar de estudiar. Y yo estudiaba muchísimo, por eso es que me fue también en la universidad, siento que me fue muy bien, siempre aprobaba todo, era súper curioso con los profesores, iba a sus laboratorios, les rompía los huevos y me encantaba eso. Trabajé en el Museo de la Plata incluso también un tiempito, analizando colecciones y muestras y demás, pero siempre una persona que se ocultaba detrás del escabio, detrás de relaciones tóxicas, siempre me relacionaba con mujeres por ahí de una manera tóxica, de una manera posesiva y siempre atraía a ese tipo de personas también. Entonces mi entorno también era más o menos parecido, porque lo que uno atrae básicamente es lo que uno es. Entonces seguía reprimiendo esas emociones y demás hasta que tuve mi segundo intento de suicidio allá por el 2019. Y esto fue un poco más leve que el anterior, pero fue más brusco, fue más emocional. Sentí mucho las emociones a flor de piel y cuando estaba por hacerlo también me lo impedí yo mismo porque dije, che, no quiero que pase esto nunca más. Y ahí fue cuando empecé a ir un poco a terapia, un poco más. Ya iba, y hacía más o menos 6 meses que iba a terapia y que empecé porque también estaba medio deprimido y una amiga me dijo, che, tenés que ir a terapia porque te va a hacer muy bien. Por suerte fui y como a los 6 meses de empezar me quise quitar la vida de vuelta y me lo impedí y busqué ayuda, que mi motor en mi vida siempre fue la ayuda externa, porque no podía entender, o sea, había cosas que no podía resolver solo. Entonces, cuando estaba en ese momento de quiebre, de querer suicidarme básicamente, dije, nunca más me impido de pedir ayuda. Y fue en ese momento que entendí que llamé a una amiga, vino a casa, la pasamos re bien y me ayudó muchísimo en ese momento, pero fue en ese momento que entendí que necesitaba ayuda. Y que me permití a mí mismo nunca más, o sea, me prometí a mí mismo nunca más no volver a pedir ayuda, nunca más guardarme las cosas solo. Fue desde ese momento que empecé a conocerme un poco más, a entrar en este camino del desarrollo personal y de por qué sobre todo estaba tan deprimido. Y bueno, pasaron 6 meses de ese momento y llegó la pandemia. Antes de la pandemia igual yo les quiero contar que yo siempre, todos los veranos me iba a trabajar con tortugas marinas a Uruguay. Las tortugas marinas son de mis animales favoritos, de hecho tengo un collar de tortuga porque representa todo lo que soy. Las tortugas marinas siempre representaron y representan mucho para mí. Son animales fantásticos porque me recuerdan de la disciplina, me recuerdan de la perseverancia, me recuerdan de la mentalidad de tortuga, que es esto de ir por objetivos muy a largo plazo, de ir enfocado en tu camino, ¿no? De no seguir a las masas, sino que ir enfocado en tu camino, pensando por vos mismo y planteándote cosas a largo plazo. Entonces todos los veranos me iba a Uruguay a trabajar con tortugas, cosa que me cambió la vida, hice miles de voluntariados, un montón. También trabajé con monos y con otros animales. Pero bueno, a fines del 2019 llega la pandemia y bueno, empiezo todo esto que venía guardando, las emociones empiezan a salir, empiezan a surgir, entonces me tengo que empezar a conocer un poco más. Y fue ahí cuando empecé a escribir en la pandemia. Todo esto me hizo conocerme mucho más, me fui de vuelta a vivir al sur, en la casa de mis padres, a San Martín de los Andes, de vuelta al lugar donde me crié, de vuelta al lugar donde lo había pasado quizá un poco mal. Y me di cuenta de que el sur estaba diferente porque yo estaba diferente, entonces fue hermoso volver en la pandemia para ahí, porque aparte era todo más libre. Y bueno, en ese momento empecé a conocerme mucho más, empecé a escribir mucho, empecé a hacer ejercicio, empecé a decir, che, mirá, tengo que cuidar mi cuerpo porque mi cuerpo es el único vehículo que yo tengo. Entonces empecé a cuidarlo de manera copada, empecé a comer bien, empecé a mejorar mis hábitos, empecé a leer. Y fue ahí cuando entré verdaderamente en este camino del desarrollo personal, ¿no? Pasó la pandemia, año 2021 me voy de viaje durante 8 meses a Centroamérica. Todo esto seguía yo rindiendo finales y parciales, pese a que en la pandemia casi estuve rindiendo ahí un par de materias y como que me salvé. En el 2021 me voy de viaje 8 meses a Panamá y a Costa Rica a trabajar en un centro de conservación de tortugas, donde aprendí muchísimo de investigación y aprendí muchísimo de trabajo de campo. Yo trabajaba como 12 horas por día caminando a la noche de la playa, o sea, toda la noche. Muestreando tortugas. Fue un viaje que me hizo aprender muchísimo, sobre todo a cómo mantenerme solo y cómo viajar solo, pero también a cómo trabajar largas horas. Hubo muchas cosas buenísimas, por supuesto, porque conocí gran cantidad de gente, o sea, por todos lados,
Pero también hubo muchas cosas que me hicieron replantearme si este trabajo era lo mío. Si lo que hacía con la biología estaba bueno, porque de repente no me pagaban y estaba trabajando como 12 horas para una institución que me encantaba, pero no me pagaban, no me sentía pleno, no me sentía feliz, porque estaba, nada, dañando mi salud gracias a un propósito mayor que era conservar a las tortugas, pero al mismo tiempo me estaba dañando mucho a mí mismo, no me sentía conforme. Bueno, pasaron esos 8 meses, estuvo buenísimo, después volví y bueno, en el 2022 tuve mi primer viaje de hongos, que eso me cambió la vida para siempre, me hizo ver la realidad bajo la cual estaba viviendo, ¿no? De que me estaba matando el cuerpo, de que me estaba quemando, porque sobre todo porque yo fumaba mucha marihuana en ese entonces, y eso como que me hizo un clic en la cabeza y me hizo meterme más de lleno en el desarrollo personal. Hasta que, bueno, ese año terminé de cursar y tuve una pareja con la que corté en el 2022. Y ese corte, más haber terminado la facultad, ¿no? Justo en ese momento, y haberme mudado, porque me mudé de casa, otra de las tantas, hizo que me agarre un ataque de ansiedad. Durante un mes y medio, 2 meses no pude casi comer ni dormir. Y fue horrible, porque me hizo ver la sombra que yo tenía, me hizo ver toda la depresión que yo tenía. Eran momentos donde no podía levantarme de la cama, donde me costaba salir. No sé si era una depresión, pero sí me parece que fue. O sea, nunca me lo diagnostiqué porque decidí literalmente no hacer ningún tipo de terapia con nada. Tuve que dejar a mi psicóloga porque no me estaba sirviendo. Entonces dije, bueno, de esta tengo que salir solo. Y en ese momento de pura incertidumbre decidí buscármela solo. Si bien pedí ayuda, por supuesto, mis padres sí vinieron y mis amigos también me apoyaron mucho, pero decidí no buscar nada externo. Decidí como enfocarme en mí, conocerme un poco más, empecé a escribir muchísimo, empecé a soltar todas las relaciones que tenía en el sentido de que no me servían quizás, empecé a soltarlas, empecé a dejar ir todas las emociones que tenía. Y bueno, ese fue un camino lindo de introspección, esos 2 meses. Después me fui de viaje, otra vez con las tortugas y fue como un camino de descubrimiento. A todo esto yo no paraba de leer y de escribir. En ese momento me metí de lleno en el estoicismo, en libros de desarrollo personal, me metí de lleno en una banda de cosas. Y fue en ese momento que ahí empezó mi viaje. Después de 2022, en el 2023, el año pasado, empecé a escribir mucho mejor, empecé a desarrollarme, empecé a rendir mis últimos finales y sobre todo empecé a emprender mis cosas, empecé a hacer mi marca personal, mis videos, porque quería compartir, ¿no? Porque dije, estaba tan ansioso que dije, le tengo que compartir esto que estoy viviendo, o sea, las cosas que estoy leyendo y aprendiendo a la gente. Y empecé a hacer videos en TikTok, me fue bastante bien hasta que se me viralizó un video, cuando yo desaprobé un final el año pasado, se me viralizó un video de mí hablando sobre eso y dije, evidentemente el camino es por acá. Y empecé a hacer cada vez más y mejores videos hasta que este año fui a varios eventos de desarrollo personal que cambiaron, por supuesto, mi forma de ver la vida. Me recibí a todo esto y cuando me recibí me di cuenta de que no quería dedicarme a la biología como me había dedicado toda mi vida. El mundo se me vino abajo y me dio mucha ansiedad, me dio un ataque de vuelta de ansiedad, peor que el primero porque en este año sí sabía que era consciente de eso y era peor porque estaba siendo consciente y a la vez la estaba pasando como el orto. Entonces este año tuve un fuerte desarrollo, ahí ese ataque de ansiedad me enseñó que tenía que desarrollar mi espiritualidad, que fue lo que hice. Me encontré en cierto sentido con Dios y empecé a leer textos más espirituales, más bíblicos y me empecé a enterar de todo este mundo, ¿no? De las energías, que yo era muy pragmático, ¿no? De las energías, del propósito de vida. Empecé a buscar mi propósito cada vez más y encontré varias personas que me fueron guiando en ese proceso. Este proceso termina ahora, tiene 25 años y se llama Yaco. Y soy un camino en proceso. Pero después de este último ataque de ansiedad me di cuenta de que tenía que cambiar para bien, tenía que desarrollar mi lado espiritual, tenía que desarrollar mi lado artístico. Entonces empecé a hacer contenido de mejor calidad, empecé a hacer mejores videos, empecé a meterme más de fondo en esto del contenido, empecé a hacer eventos, empecé a hacer retiros con gente con la que me juntaba, empezamos a hacer eventos de desarrollo personal. Entonces hace 3 meses que cambió literalmente mi vida para siempre porque entendí que mi propósito de vida es impactar vidas, es guiar a las personas en su crecimiento espiritual, porque yo estuve mucho tiempo perdido en eso. Cuando me di cuenta de mi propósito, todo empezó a alinearse a que yo accediera a él. Me empecé a formar, me empecé a invertir, invertí muchísimo dinero en mi crecimiento, en mi formación, en mi contenido. Habré invertido más de $6.000, $7.000 en todo lo que es mi contenido, mi crecimiento, mi formación de coaching, mi formación de un montón de cosas más en las que me he formado que no vale la pena tirarlas acá. Y bueno, ahora estoy acá, estoy desarrollando ampliamente ahora mi marca personal y
y, y bueno, estoy ayudando muchísimo a la gente en ese sentido, tanto con eventos como con retiros, como con mi marca personal y mis mentorías privadas. Así que bueno, si te resonó la historia y te gustó, te invito a, primero que nada, te comento que tengo una mentoría de 3 meses en las que ayudo a las personas que están estancadas en ese momento o que se sienten igual que yo en ese momento, ¿no? Estancadas, sin un rumbo, sin un propósito, que por ahí se sienten trabadas en lo laboral o en lo económico o en lo, en lo relacional. Yo tuve muchas relaciones también, así que también puedo servir muchísimo para eso. Y tengo un programa de 3 meses donde ayudo a esas personas a salir de estancamiento y crear la vida de sus sueños. Suena medio cliché esto de la vida de sus sueños, pero básicamente es seguir objetivos, cumplirlos y lograr transformarte en esa persona que viniste a ser para liberar toda tu esencia. Eso es lo que hago en mi programa de 3 meses. Así que si te interesa, acá abajo te dejo un link para que agendes una sesión y lo podamos charlar sobre tema costos, sobre tema tiempos y demás, que creo que te puede ser muy contributivo. Si llegaste hasta acá del video, creo que te puede servir muchísimo. Y bueno, después si querés seguirme en Instagram, está todo lo que hago en el día a día. Te invito a seguirme también, voy a dejar el link. Y bueno, espero que te haya gustado y nos vemos. Te mando un gran abrazo.